estés bien, sobre todo con mucha salud, que es lo importante. Y bueno, estamos aquí, como siempre, ¿no?, en la academia para sacar adelante nuestras clases. Hoy día, bueno, por un tema personal, nuestro profe no pudo asistir, pero la próxima semana se reintegra con fuerza, como siempre. Pero igual, vamos para adelante con las clases. El día de hoy yo te voy a acompañar, como seguramente has estado revisando nuestro material. Hoy estamos con la vanguardia, ¿no? Pero la vanguardia peruana, la vanguardia peruana. Ahora, este vanguardismo, vamos a decirlo así, ¿ya? El vanguardismo no surge en el Perú, ¿verdad? No surge en Hispanoamérica. ¿Dónde surge, dónde aparece, dónde se desarrolla este vanguardismo? Bueno, aparece, yo imagino tú lo estás pensando, tú lo estás recordando, surge en Europa, ¿verdad? El vanguardismo surge en Europa, exactamente surge en Italia, Francia, ¿no? Me refiero a los primeros sismos, porque en realidad el vanguardismo no es un movimiento literario, ¿no? El vanguardismo comprende un conjunto de movimientos artísticos, un conjunto de movimientos literarios, si quieres llamarle, ¿verdad? El futurismo, por ejemplo, surge en Italia, ¿no? El surrealismo en Francia, ¿no? El dadaísmo en Rumanía, y así vamos a encontrar muchos sismos. Pero de forma general podemos decir que la vanguardia surge en Europa, entre Italia y Francia, al menos los primeros, ¿no? Los años principios de 1900, el siglo XX, época de la Primera Guerra Mundial, y luego ya se va desarrollando en diferentes países. ¿Cuándo llega la vanguardia al Perú? Que además es las preguntas van en torno a ello, ¿no? La vanguardia peruana. ¿Cuándo llega la vanguardia al Perú? ¿En qué época más o menos? ¿Lo recuerdas? ¿En qué tiempo? A ver, ¿en qué momento? En los primeros años, ¿no?, de 1920, ¿verdad? En los años 20. Es decir, en el gobierno ¿de quién? De Leguía, ¿ya? De Leguía. Ahí le he puesto contexto, no sé si lo podrás ver ahí quizás, ¿ya? Ah, ya, ok. ¿Ya? Ahí donde dice... ¿Ya? Ahí donde dice contexto, es el gobierno de Leguía. Por ahí quizás te lo podrían preguntar. Siempre es bueno igual prevenir, ¿no? Siempre igual es bueno... Gracias, señorita. ¿Ya? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. ¿Ya? Entonces siempre es bueno prevenir, y por si acaso tenemos la info de que fue en el gobierno de Leguía. ¿Ya? Muy bien. Señorita, ¿puedo apagar eso? ¿Sí? ¿Ya? Se dio en la época del gobierno de Leguía. Muy bien. Ahora, la vanguardia se desarrolla en los años 20, así le he puesto, ¿no? En la década del 20. Ahora, de repente por ahí tú querrás una mayor precisión, ¿no? Pero exactamente ¿cuándo surge la vanguardia en el Perú? Bueno, exactamente fue cuando César Vallejo va a publicar el poemario Trilce, esto en 1922, ¿ya? 1922. Pero mayormente manejamos la información de 1920, no hay problema por eso, ¿sí? Ahora, en esos años 20 también se desarrolló otro movimiento literario. ¿Y cuál es ese otro movimiento literario que también se dio a la par de la vanguardia? Ese otro movimiento literario fue el indigenismo, ¿no? Que también están las preguntas por ahí en la separata. Fue el indigenismo. Es decir, convivieron autores vanguardistas peruanos e indigenistas, ¿no? Incluso escritores vanguardistas peruanos no estuvieron ajenos al tema del indio. Recordemos que César Vallejo tiene un libro, tiene una novela, para ser más exactos, una novela que aborda la explotación de los indios y los abusos en las minas. ¿Cómo se llama esa novela donde César Vallejo aborda esa temática? La explotación de los indios en las minas. La novela se llama El Tungsteno, ¿no? El Tungsteno. Bien, entonces, claro, tú dirás, no, pero profe, el tungsteno no me viene en mi examen, a mí me viene Los Heraldos Negros, me viene Trilce, no me viene Poemas Humanos, ¿no? Pero igual quiero ahí enfatizar la idea de que estaban a la par, vamos a decir así, vanguardistas e indigenistas, ¿ya? Vanguardistas e indigenistas, ¿no? A la par, ¿ya? Muy bien. Ahora, la vanguardia en el Perú se desarrolla mayormente con la poesía, ¿ya? Es decir,
se cultivó mayormente el género lírico. Si bien es cierto, en la vanguardia peruana se desarrollaron diversos géneros literarios, hubo una predilección por desarrollar el género lírico. Se desarrolló más la poesía, vamos a decirlo así, de tal manera que incluso la vanguardia se funda con un poemario, ¿no? Que en este caso es Trilce, ¿correcto? Ya, muy bien. Ahora, los autores, los representantes, la gran mayoría también destacan en el género lírico. Ahí vamos a comentarlos en breve. Ahora, respecto a las características, tenemos aquí uno, la modernización del lenguaje, de acuerdo a la época, a la situación en la que se estaba, digamos, viviendo, el contexto de ese tiempo. Empezaron a aparecer pues, nuevos elementos tecnológicos y estas palabritas que fueron surgiendo, como tranvía, ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, van a ser incluidos dentro del léxico de algunos escritores, ¿ya? Muy importante, los versos libres. Claro, porque en la vanguardia un rasgo de la poesía es el uso del verso libre o el versolibrismo, que le llaman algunos. ¿Te acuerdas tú qué era verso libre o qué implicaba que un poeta tenga verso libre en su poesía? Era cuando el poeta, por ejemplo, en el verso no tenía rima, no utilizaba la rima, el verso no tiene rima, y también podría ser cuando la métrica es libre, es decir, los versos eran de diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, un verso podría ser pues, de 10 sílabas, otro verso de 11 sílabas, otro verso de 8 sílabas, otro verso de 5 sílabas, o sea, todos los tamaños, ¿viste? Como que no se restringe a una estructura, es decir, por ejemplo, pues no utilizaban pues todos los tercetos, los cuartetos, los sonetos, las liras, ¿no? Sino había una libre predisposición para hacer el poema como uno lo deseaba, como uno lo quería. Por eso de verso libre, ¿no? O versolibrismo, sin rima y sin métrica libre, ¿ya? Perdón, sin métrica fija, quiero decir, ¿no? Con métrica libre. También era muy común usar las metáforas, una poesía muy metafórica, y por supuesto el uso de los caligramas. ¿Qué era un caligrama? ¿Qué era un caligrama? Era un poema con forma, era un poema visual, era un poema que llamaba la atención por la forma que tenía, porque el poema debía graficar del asunto que estaba tratando, de la temática que estaba abordando. Esa forma tenía que tener, ¿no? Si el poema pues hablaba de una escalera, el poema debe tener forma de escalera. Si el poema hablaba de una manzana, debe tener forma de manzana. Los caligramas, poemas visuales, poemas con forma. Hay un aprovechamiento libre del espacio de la hoja. ¿Estamos? ¿Sí? Caligramas. Y en el Perú, ¿qué representante era el que más había desarrollado los caligramas? ¿Lo recuerdas? ¿Quién? Claro, Carlos Oquendo d'Amat en su libro, en su poemario, 5 metros de poemas. Ese poemario contiene caligramas, conocido como el libro objeto, 5 metros de poemas. Muy bien, aquí tenemos los exponentes entonces. César Vallejo con Trilce, Carlos Oquendo d'Amat con 5 metros de poemas, Javier Abril con el libro Difícil Trabajo, Alejandro Peralta con el libro Ande, por ejemplo. Ya, hay otros autores también, claro que sí. Tenemos a Martín Adán, autor de la gran novela La Casa de Cartón. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de las características vamos a recordarlo, ¿sí? Se cultiva mayormente la poesía, hay una modernización del lenguaje, muchos versos libres, el aprovechamiento libre del espacio de la hoja, ¿no? En los poemas, los caligramas, ¿ya? Muy bien, ahí estamos con las características y los representantes. Tenemos varios, pero el más importante, el que viene en tu examen, es César Abraham Vallejo Mendoza, ¿ya? Vamos entonces con la información sobre César Vallejo. Primero que César Vallejo es para nosotros, ¿no? Y no solo para nosotros, sino para el mundo, uno de los mejores poetas latinoamericanos, uno de los mejores poetas universales, podemos decirle así. Incluso era conocido de esa forma también, ¿no? Como un poeta universal, conocido como el poeta del dolor metafísico, ya que es el dolor uno de los temas que más aborda en general en su poesía. ¿Ya? Y tenemos pues en sus libros Los Heraldos Negros, en su libro Trilce, en su libro Poemas Humanos, en su libro
España parte mi este cáliz, por ejemplo. El dolor es un tema constante, ¿ya? Ahí tenemos a César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en Santiago de Chuco en 1892, conocido como el poeta del dolor metafísico. César Vallejo, ¿qué géneros literarios o qué tipo de obras realizó? ¿Tú recuerdas? Poemas, cuentos, novelas, obras de teatro, ensayos, solo novelas, solo poemas, a ver, o de todo un poco, de todo un poco, o solo poesía, ¿recuerdas qué hizo? Claro, por supuesto. Tiene una producción literaria muy diversa, ¿no? Muy diversa. Fue un escritor muy versátil, ya que, por ejemplo, tiene poesía, tiene 4 grandes poemarios, tiene novelas como El Tungsteno, novelas como Fabla Salvaje, tiene cuentos como Escalas Melografiadas, y un cuento muy famoso que tú conoces. ¿Te acuerdas? Ese cuento que habla sobre la discriminación, sobre el abuso, sobre el maltrato a un niño que va a un colegio. ¿Te acuerdas cómo se llama ese cuento? Paco Yunque. Claro, tiene ensayos, El arte y la revolución, Rusia 1931. También tiene, por supuesto, obras de teatro, como Colacho Hermanos o la obra Lockout. Y también tiene bastante producción periodística. Si bien es cierto, él pues no reunió toda la producción periodística, él escribió en revistas, en diarios. Ya más adelante se hace un trabajo para poder reunir todos sus trabajos periodísticos y se reunió en un título que se llama Desde Europa. Desde Europa. Es el título que engloba su producción periodística. César Vallejo ha cultivado de todo un poco respecto a la producción literaria. Sí, muy bien. Ahora, ¿pero en qué destacó César Vallejo? En la poesía. Destacó en el género lírico, en la poesía. Claro que sí. Y César Vallejo nos va a dejar 4 grandes poemarios. A ver, yo te pregunto a ti, ¿cuáles son esos 4 grandes poemarios que César Vallejo nos ha dejado? A ver, ¿cuáles son esos 4 grandes poemarios? ¿No? Muy bien. Entre esos 4 grandes poemarios, muy bien, ahí tenemos, ¿cuál? Los Heraldos Negros, uno, Los Heraldos Negros. Otro, Trilce, muy bien, Trilce. Otro, Poemas Humanos, muy bien, 3 poemas humanos. Falta uno, ¿cuál es el otro? España parte de mi este cáliz. Ahí están los 4. ¿Sí? Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España parte de mi este cáliz. Los 4 poemarios. Pregunta para ti. De esos 4 poemarios, ¿cuántos César Vallejo sí publicó? ¿Cuáles publicó? ¿Cuáles no publicó César Vallejo? A ver. Muy bien. Sí publicó Los Heraldos Negros, muy bien, 1919, acá en Perú. Sí publicó, muy bien, sí publicó, muy bien, Trilce también publicó, correcto, sí, publicó Los Heraldos Negros, publicó Trilce, los 2 publicó, muy bien. Esos 2 sí publicó, Heraldos Negros y Trilce, lo que has escrito ahí, esos 2 sí. Y no publicó Poemas Humanos y tampoco publicó España parte de mi este cáliz. Son poemarios póstumos. Y entonces, ¿quién lo publicó? Si César Vallejo no publicó esos libros, ¿quién sí lo publicó? Los 2 últimos son póstumos, ¿correcto? Los 2 últimos son póstumos. ¿Lo publicó? Muy bien, Georgette Philippart. Georgette Philippart. ¿Y quién es Georgette Philippart? ¿Quién es Georgette? Junto a un intelectual peruano llamado Raúl Porras Barnechea. ¿Quién? La esposa, efectivamente, la esposa de César Vallejo, Georgette Philippart. Tú recuerdas que él se casó con una francesa, ¿verdad? Ya, ella, junto a un intelectual peruano, en colaboración, ¿no? Se pudo sacar adelante pues, la publicación de esos libros
Poemas humanos y España parte misticales. Así que cuando te pregunten, César Vallejo publicó todos sus libros, todos sus poemarios. Falso. Él sí publicó en Perú, 1919, Los Heraldos Negros, 1922, Trilce. Los otros dos son póstumos, ¿ya? Bien, como tú puedes ver también aquí tenemos, para que tú recuerdes, que él inició la vanguardia en el Perú con Trilce. No Heraldos Negros, no Poemas Humanos, no España parte misticales, sino Trilce. Así lo vamos a recordar, ¿ya? Ahí está. Muy bien. César Vallejo. A ver, ya que tenemos a César Vallejo, a ver, por acá te voy leyendo, muy bien, ¿ya? Sí, su esposa, Georgette Philippard se llamaba su esposa, ¿no? A ver, tú, qué poema de Vallejo tú recuerdas? A ver, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué poema de César Vallejo tú recuerdas? A ver, muy bien, ¿cuál recuerdas? Los dados eternos, ya. A ver, pero, ¿sabes? Uno de los poemas más famosos de César Vallejo es el poema Los Heraldos Negros, ¿no? Los Heraldos Negros. Si hubieses estado aquí y hubiésemos leído una parte cada uno, pero ya bueno, ya que estoy acá solo, tendré que hacerlo yo, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, no sé si me estás escuchando, ¿no? César Vallejo dice, en su poema más famoso que tiene, dice, hay golpes, dice, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Y esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos locos, como cuando por sobre el hombro nos lleva una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé, ¿no? Es el poema más famoso de Vallejo. Seguro que tú alguna vez lo leíste, alguna vez lo recitaste, alguna vez lo escuchaste, seguramente. Este poema, Los Heraldos Negros, pertenece justamente al poemario llamado Los Heraldos Negros, ¿no? Este poema da nombre al poemario, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya la etapa número 1, ¿sí? Ahí está, la etapa modernista, y en esa etapa modernista tenemos al libro, al poemario, Los Heraldos Negros, ¿no? Y acá dice algunos poemas. He puesto algunos poemas porque tampoco podía enumerar a todos los poemas, ¿no? Imagínate, llenaba la pizarra solo escribiendo los poemas. Entonces, el primer poema de este poemario es justamente Los Heraldos Negros, poema que da nombre al libro. Pero luego tenemos otros poemas más, ¿ya? Tenemos otros poemas más. Por ejemplo, tenemos el poema donde César Vallejo le hace un reclamo a Dios. ¿Tú te acuerdas cómo se llama ese poema? ¿Ya? ¿Tú te acuerdas cómo se llama ese poema donde César Vallejo le hace un reclamo a Dios? ¿No? Ese poema se llama Los Dados Eternos. Está aquí también, mira, ¿no? Los Dados Eternos, dedicado al gran maestro Manuel González Prada, ¿no? Los Dados Eternos. Dios mío. Así inicia el poema. A ver, búscalo. Te doy a ver unos segundos para que lo busques ahí en tu dispositivo. Los Dados Eternos se llama. ¿Ya? A ver, búscalo. ¿Ya? ¿Lo tienes?
¿Sí? ¿Te cargó? ¿No te cargó? Ya, listo, los dos eternos, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿ya? Dios mío, me pesa haber tomado de tu pan. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, porque este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. El hombre sí te sufre, el Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en el hueco de la inmensa sepultura. Wow, este poema dedicado pues al gran maestro González Prado, donde César Vallejo dice, ¿no? Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, dice, ¿no? Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, dice, imagínate, ¿no? Yo no quiero seguir mencionando este poema, pero es un poema de reclamo a Dios y ahí nomás lo dejamos. Seguimos. Tenemos otros poemas como Idilio Muerto, por ejemplo, que es un poema que hace alusión a un amor posible que tuvo Vallejo, ahí en Santiago de Chuco, ¿no? Tenemos un grupo de poemas que son muy importantes, un grupo de poemas que está en los Heraldos Negros, porque te comento que los Heraldos Negros tiene varias secciones, para que me entienda, varias partes. Tú te compras tu libro y vas a encontrar varias secciones, varias partes. Una de esas partes se llama Canciones de Hogar. Canciones de Hogar. En esa sección encontrarás poemas como, por ejemplo, Enereida, Los Pasos Lejanos, A mi hermano Miguel, que son poemas donde César Vallejo aborda la temática de la familia, la temática del hogar provinciano, donde él hace mención a su papá, a su mamá, a la madre, ¿no? A la familia en sí. Por eso te voy a comentar que, aunque en el libro Los Heraldos Negros se aborda una temática diversa, ya decir, todo tipo de temas, los temas más novedosos, los temas más importantes, son los temas de la familia y el hogar provinciano. Ojo, este tema no es que se aborda en todo el libro, no es que todos los poemas traten ese tema, no. Estos temas lo aborda principalmente en el poema A mi hermano Miguel, en el poema Los Pasos Lejanos y en el poema Enereida. También hay un poema llamado Encaje de Fiebre. Pero yo creo que tú te acuerdes del poema, por ejemplo, A mi hermano Miguel. El poema Los Pasos Lejanos, dedicado a su hermano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la etapa 1, la etapa modernista, donde en el estilo claramente hay una influencia de Rubén Darío y de Julio Herrera y Reisig, que también era modernista. César Vallejo, un gran poeta, un excelentísimo poeta, el mejor poeta peruano de todos los tiempos, un poeta universal, que en la etapa 1 fue modernista, y los temas resaltantes de su libro es el tema de la familia y el hogar provinciano. Pero recuerda, no en todo el libro, sino en la sección Canciones de Hogar, ¿ya? Muy bien, etapa 1, etapa modernista. Luego ven una segunda etapa, que es la etapa vanguardista, ¿ya? Acá arribita dice vanguardista, ¿ya? Vallejo tiene 3 etapas, muchachos, 3 etapas. 1 es la etapa modernista, esa ya te la mencioné. 2 es la etapa vanguardista. Y falta una tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? A ver, ¿cuál es esa tercera etapa? Ah, muy bien, por ahí. Gracias. Por ahí me dice, profesor, yo he leído Los Dados Eternos y por ahí me mandan los dados eternos. A ver, ¿qué pasó a ver con los dados eternos? Ahí algunos hacen sus citas, ¿no? Dice, profesor, me gusta esta. A ver, ahí. Muy bien, chicos, chicas, ¿no? Estimados, que van enviando por ahí algunas expresiones, algunas
frases, ¿no? Y también por ahí, ok, sí, ya, gracias, gracias. Es importante estar atentos a la clase, sobre todo porque la intención es brindarte la mejor información para tu examen, pues, ¿no? Que es lo más importante. Y te decía, la tercera etapa es la etapa social y política, ¿ya? Pero vamos con la etapa 2, la etapa vanguardista. La etapa vanguardista, que es la etapa de Vallejo en este caso, lo desarrolla con el libro Trilce, con el poemario Trilce. Según se cree, Trilce no se llamaba Trilce, tuvo otros títulos anteriores. Algunos dicen que el primer título que Vallejo le puso fue César Perú. Algunos de sus biógrafos por ahí dicen que el primer título fue César Perú. Ya estaba muy de moda colocarle el título del libro con tu apellido y tu país, ¿no? Así porque Vallejo había leído que había, ¿no?, otros escritores, ¿no?, que le habían llamado, por ejemplo, a su libro, había un francés que le había llamado a su poemario, a su libro, Anatole Francés. Entonces dijo, pues si este escritor le llamó a su libro Anatole Francés, yo le voy a llamar César Perú, dijo. Ya bueno, sus amistades le dijeron, no, oye, ¿cómo le vas a llamar a tu libro César Perú? Cámbiale de nombre. Ahí le puso Cráneos de Bronce. Cráneos de Bronce, se hubiera llamado Cráneos de Bronce. Luego pasa el tiempo y es que hay toda una historia también cómo es que llega a Trilce, ¿no? Pero te lo resumo en que Vallejo, a través de un juego de palabras, en un momento repitió bastantes veces la expresión 3 centavos, y por la forma que él tenía de hablar, ya que él venía de la sierra de Santiago de Chuco, él repitió muchas veces la expresión 3 centavos, y en ese juego de palabras, en esa deformación de las palabras de la expresión, escuchó ahí Trilce, ¿no?, la repetición constante, una especie de experimentar con el lenguaje. Trilce, ¿ya? Algunos dicen que la palabra trilce en realidad viene de la unión de la palabra triste más dulce, otros de la unión de Trujillo más César, Trujillo más Celda. O sea, hay un sinfín de posibilidades como Vallejo le puso su libro Trilce, ¿no? Pero lo importante es que este poemario Trilce, porque eso vas a decir cuando te pregunte, ¿no?, ¿qué es Trilce? Tú dirás, es un poemario, tienes que decir, ¿verdad? Es un poemario. Es un poemario que contiene 77 poemas sin título. 77 poemas que están numerados en romanos, según vemos acá la teoría, números romanos, o sea, ¿no? Sí, ¿no? Poema 1, pero que se puede ver, poema 1, poema 2, poema 10, poema 50, etcétera, sí. Están numerados en romanos, ¿sí, muchachos? Así es. Ya, ¿qué es Trilce? Un poemario. Ahora, este libro Trilce, ahí te voy leyendo. Sí, estimada, efectivamente, en realidad nadie sabe, incluso en una oportunidad a César Vallejo le dijeron, a ver, un momento, a ver, le dijeron, a ver, ¿qué significa Trilce, no? ¿Qué significa Trilce? No, nada, no significa nada, ¿no? Porque Trilce es un neologismo, pues, ¿no? Trilce es un neologismo, es una palabra inventada. A ver. Ya, entonces, ahí tenemos a Trilce. Ahora, ¿por qué Trilce es vanguardista? ¿Qué características, qué rasgos hacen que este libro sea vanguardista? ¿Por qué es vanguardista? Primero, vamos a notar que utiliza versos libres. Si tú pudieses, ustedes están con su dispositivo a la mano, ¿no? Estás con tu dispositivo. Si tú estás con tu dispositivo, puedes por ahí fijarte, ¿no?, los poemas de Trilce, al azar, yo te digo que al azar, ¿no?, pongas ahí poemario Trilce, PDF, ya, al azar, y vas leyendo los poemas de Trilce, así de forma rápida, una mirada rápida, vas a notar que los poemas no tienen métrica fija, ¿no? Hay un verso que es más largo, un verso más pequeño, otro verso medio, todos los tamaños, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿No? Se cumple. Otro, no tienen rima. Fíjate, no tienen rima. O sea, no hay una coincidencia de vocales y consonantes. Chécalo, no hay. Entonces no hay rima. Es más, ahora que recuerdo, eso fue pregunta de admisión de San Marcos. ¿Qué característica de la vanguardia
podemos encontrar en el poemario Trilce? Y la respuesta fue verso libre. Verso libre. En realidad hay varias características de la vanguardia en Trilce, pero una de ellas es el verso libre o versolibrismo, como le llaman también algunos de mis colegas. ¿No? Dicen, oh, versolibrismo. Bueno, llámale versolibrismo o verso libre. Yo no puedo decir que en Trilce los poemas tienen rima, por ejemplo. ¿No? Eso no sucede. ¿Ya? Listo, versos libres entonces. Otro rasgo de la vanguardia en Trilce, uso de neologismos. O sea, inventa palabras, crea palabras. Yo recuerdo que hay un poema de Vallejo, donde César Vallejo dice, los gallos cancionan, los gallos cancionan. Los gallos cancionan, los gallos cantan, pero Vallejo creó esa palabra, los gallos cancionan, ese es un neologismo. O por ejemplo, el título del libro, el título es Trilce. Trilce es un neologismo, es una palabra que él inventó, que él creó. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué rasgos vanguardistas podemos encontrar en Trilce? El uso de los versos libres y los neologismos. Otro, el lenguaje rebelde, el lenguaje caprichoso, el lenguaje innovador. Ese lenguaje donde él, por ejemplo, combina mayúsculas con minúsculas. Por ejemplo, él escribió la palabra volver, la palabra poder con una E mayúscula. O sea, poder, P-O-D con minúscula y la E con mayúscula ahí. Y luego la R normal. Así. O volver con 3 Vs. Es un lenguaje rebelde. Como dice aquí, en la teoría, rompe con las reglas gramaticales. Él escribió la palabra lo mismo, pero todo junto, lo mismo, todo junto. O cuando escribe la palabra estruendo mudo, pero al revés. Estruendo mudo, pero al revés, lo escribe también. Entonces, Trilce es un libro vanguardista, porque usa versos libres, usa neologismos, lenguaje rebelde, caprichoso, y rompe con las reglas gramaticales. ¿Sí? Muy bien. Ahora, respecto a la temática, ya hay que recordar que, César Vallejo hay un momento que lamentablemente cae en prisión por circunstancias, ¿qué te puedo decir? Casi de casualidad, ¿no? De mala suerte, si queremos llamarle así. Viste que a veces estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A Vallejo le pasó eso. Estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Unos tipos hacían unos reclamos por unos pagos. Terminan incendiando una casa, hacer una trifulca. Vallejo no tiene nada que ver en ese asunto. Esto pasó en Trujillo y, lo involucraron y fue a la cárcel, ¿no? Fue a la cárcel. En la cárcel él escribió el libro Trilce, el poemario Trilce. Por eso uno de los temas constantes en este libro es Trilce, es la cárcel, ¿no? La cárcel es un tema constante. La soledad es un tema también del libro Trilce. La cárcel, la soledad, el recuerdo constante de la familia. Acá él vuelve a retomar el tema familiar, él retoma el tema de la familia, pero vinculándolo a la cárcel. Porque si tú me preguntas a mí, ¿en qué libro Vallejo habla de la familia? Yo te podría decir también Heraldos Negros. Recuerda que en la sección Canciones de Hogar habla mucho de la familia, ¿verdad? En poemas como Mi hermano Miguel, Los pasos lejanos o en Nereida. Pero si decimos, ¿en qué libro Vallejo desarrolla el tema familiar vinculándolo a la cárcel? Habla de su madre, por ejemplo, la ausencia de la madre. Extraña a su mamá no está con él. Yo diría Trilce, porque en Trilce aborda la temática carcelaria vinculada a la familia. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos el gran poemario Trilce y este estilo tan peculiar con los versos libres, los neologismos, el lenguaje rebelde y todo ello, ¿no? Y la temática también. Bien, la última etapa. ¿Cómo se llamaba la última etapa de Vallejo? A ver, acá nos envían un poema de Trilce. Claro, esto de acá, este poema, por ejemplo, que es el poema 34,
¿ya? 34. Evidencia lo que yo les mencionaba, ¿no? Por ahí un poquito el verso libre, ¿no? Sí, efectivamente acá versos libres, ¿sí? Muy bien. Por ahí quizás. Muy bien, muy bien. Ya, ahora vamos con la última etapa. ¿Cómo se llamaba la última etapa? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba la última etapa de César Vallejo? Ya, la última etapa social y política. Entonces vamos a ir por acá. A ver, un momento. Sí, muy bien. También esta etapa le dicen la etapa experimental, social y política, experimental por la temática, ¿no? Por la temática distinta, ¿no? Diferente, que aborda, ¿no? El lenguaje, ¿no? Un lenguaje quizás también más cotidiano, porque yo te comento que acá uso un lenguaje cotidiano, sobre todo en poemas humanos. Y aquí tenemos la tercera etapa. En la tercera etapa podemos ver dos poemarios estimados, el poemario Poemas Humanos y el poemario España, parte mística de Liz. Poemarios póstumos, ¿no? Vamos a ponerle una crucecita para recordar que era póstumos, ¿ya? Ahora, este poemario Poemas Humanos se dice que tampoco se llamaba Poemas Humanos, ¿no? El poemario se llamaba Nómina de Huesos, ¿no? Nómina de Huesos. Ese era el título, se cree, Nómina de Huesos. Pero cuando Georgette Philippart y Raúl Párez Barnechea estaban ellos leyendo los poemas de Poemas Humanos, ¿no? Leyendo poemas como Los Nueve Monstruos, Los Desgraciados, estaban leyendo, por ejemplo, La Rueda del Hambriento, esos poemas que hablan de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de bastante pobreza. Surge la expresión casi natural, ¿no? Vaya, estos son poemas muy humanos. Sí, eso. Son poemas muy humanos. Claro, ¿sí? Pobreza, dolor, sufrimiento, la solidaridad con el desdichado. Poemas humanos. Que se llame así entonces. Poemas humanos. Y ese título, Poemas Humanos, cambia de Nómina de Huesos a este de aquí por la temática. Por eso tú puedes ver que acá le hemos colocado en la teoría que los temas que se abordan son la pobreza, el hambre, el dolor, la solidaridad. Hay otros temas más, por ejemplo, el tema de la esperanza, ¿no? De un futuro lleno de dicha colectiva. Se habla mucho de la solidaridad, del colectivismo, así como cuando en el mundo incaico, en el mundo prehispánico había bastante apoyo, ¿no? Siempre esa idea de colectivismo, esa idea de en grupo, en familia, y que se puede lograr salir del problema, salir de la situación angustiante, desesperante, a través de la solidaridad. De la misma forma, aquí también Vallejo plantea eso en Poemas Humanos, ¿no? La unión, la solidaridad, cómo se dio antiguamente en el mundo incaico. Poemas Humanos. Ahora, esa es la temática. Respecto al estilo, en Poemas Humanos se aborda mucho el lenguaje de conversación, el lenguaje cotidiano. Parece que César Vallejo está conversando contigo, está conversando, dice, ¿no? Con el obrero, con el campesino. Así que es importante recordar ello. También hay un uso de paralelismos y uso de exclamaciones. Paralelismos es cuando un verso se repite completamente. Un verso se repite completamente. A ver, tú que estás con tu dispositivo, a ver si por ahí tú que me has mandado algunos poemas, he visto. A ver, ¿podrías encontrar por ahí un ejemplo de paralelismo en la poesía de César Vallejo, en Poemas Humanos, ¿ya? Es cuando un verso se repite
completamente, uno con el otro. Un verso se repite completamente uno con el otro, ¿ya? Y bueno, oposiciones también hay, ¿no? Hay muchos versos de Vallejo donde dice, pues, rápido, lento, vida, muerte, día, noche, ¿ya? Ideas opuestas. Entonces, en el estilo de poemas humanos encontraremos paralelismos, oposiciones, lenguaje de conversación, incluso también exclamaciones, ¿ah? Hay muchas exclamaciones. A ver, ¿quién encuentra un ejemplo de paralelismos? A ver, ¿quién podría enviar? A ver, algunos poemas que están dentro de poemas humanos, tenemos el famosísimo poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, creo que es el más conocido. También hay otros como Los 9 monstruos, Los desgraciados y el poema La rueda del hambriento, ¿ya? A ver, piedra negra sobre una piedra blanca, ¿ya? Piedra negra sobre una piedra blanca. Ah, ya. Pero primero piedra negra. Ah, a ver, antes de leer, nos han enviado un poema donde se cumple paralelismo y quiero decirte que si eso no es, a ver, es paralelismo y a su vez hay oposición, ¿ya? Yo quisiera mostrarlo para todos, pero igual en el chat todos lo pueden ver. Yo imagino que todos los están viendo, pero voy a leer el poema que nuestra estimada nos ha enviado. Dice, profesor, aquí tenemos el ejemplo de paralelismo y también de oposición, porque mira, si se dan cuenta, muchachos, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, dice vida-muerte. ¿Sí lo pueden ver, no? Dice vida-muerte. Dice, Dios nadie, nunca siempre, todo nada, eso es oposición, eso es oposición. Así que si te toca una pregunta por ahí, dice, ¿en qué poemario Vallejo utiliza oposiciones constantemente? Es en poemas humanos. Y el paralelismo es evidente, ¿te has dado cuenta? Dice, completamente además vida, completamente además muerte, completamente además todo, completamente además nada, completamente además mundo, completamente además polvo, completamente además Dios, completamente además nadie, completamente además nunca, completamente además siempre, completamente además oro, completamente además humo, completamente además lágrimas, completamente además risas, completamente. Entonces, sí notaron el paralelismo, o sea, que se repite el verso, ¿sí? Ahora falta que me digas que no lo notaste. ¿Lo notaste o no lo notaste? A ver. Sí, ya. Ok, ya. Sí lo noté, dices. No, ya, ok, gracias. Gracias a los que envían su poema, a los que envían sus frases y también a sus reacciones curiosas que tienen, que es parte de todo ello, ¿no? Ya, ya. Entonces, ahí está la ejemplificación. Muchas gracias, chicos, de verdad son muy, muy atentos, ¿eh? ¿Ya? Ahora hemos ejemplificado el estilo. Ahora, un poema famoso, yo te estaba diciendo, dentro de este poemario, poemas humanos, es el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Ahora, si quieren leerlo, bacán, pero creo que yo no los puedo escuchar. Yo no los puedo escuchar a ellos, ¿no? Voy a poner los micrófonos, pero es poco probable. Ah, ya, son tímidos. No lo van a hacer. O sea, si yo le digo, por ejemplo, a ver, usted lea una parte del poema, así, no, difícil. Ya. La señorita... Es la grabación. Es que como grabamos Ya. todas las voces que salgan te van a grabar. Ah, ya. Por ello. Ah, ya. ¿No lo van a aprender porque no quieren o porque usted no lo va a habilitar? No, sí está habilitado, solamente que generalmente es para consultas. Ah, ya. Si le digo que lean, no va a ver. ¿Es verdad? La señorita tutora dice que si te pido que leas el poema no lo vas a hacer porque eres muy tímido, muy tímida. Ah, ya. Bueno, ellos dicen que ellos sí quieren participar, pero usted no los deja participar. Es que participo, no hay ningún problema. Ah, ya. ¿Quieren un permiso? Ya. Bueno, ya. Creo que sí tiene razón, son tímidos. Ya. No hay problema, estimado, yo lo puedo leer también. Ya, bueno, yo quisiera escucharlos también, pero bueno, no hay problema. Que escribas en el chat está bien, porque verdad que no, y son muy activos, eso es bueno, me he dado cuenta que ustedes son un grupo virtual muy activo, ¿no? O sea, que realmente sí están en clase, no es que solo se conectan. O sea, estás en la clase, eso es lo que participas de la clase. Ya, muy bien.
Este poema, Piedra Negra sobre una piedra blanca, es un poema donde César Vallejo avisora su futura muerte. ¿Ya? Me moriré en París, dice, seguro que lo has escuchado. ¿Ya? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como soy de otoño, jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros, me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo muerto, le pegaban todos, sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Es piedra negra sobre una piedra blanca. Vallejo, chicos, ustedes saben que él dijo que iba a morir en París con aguacero y un jueves como hoy que es jueves. Digan que es jueves para la grabación. Sí, es jueves. Es jueves, sí. Es jueves, ¿verdad? A ver, voy a leerte, ¿es jueves? Di que es jueves, por favor. Ya, mentí. Ya, ahí está. Ya, ok, sí, dices, ¿no? Ya, ¿qué te iba a decir? Pero no murió jueves, ¿no? Murió viernes. Ya, bueno. Parece que tuvo un rebrote de paludismo, una enfermedad que había tenido. No estuvo muy claro tampoco. El gran César Vallejo, Piedra Negra sobre una piedra blanca en Poemas Humanos. Y luego tenemos el último poemario, chicos, para ir terminando esta parte teórica. El último poemario se llama España parte de mi este cáliz. Es un poemario inspirado en la Guerra Civil Española. Así es, el gran César Vallejo. Y ahí nos dejó también varios poemas, aunque el poema más notable, como tú puedes ver, el poema más conocido, es el poema Masa. El poema Masa. Por ahí también creo que me compartieron el poema Masa. Ya. Gracias. Bueno, realmente muy atentos a cada rato. Ya, gracias. Ya, Masa, ¿no? Masa es un poema que tiene como tema también la idea de ser solidario, de apoyar, ¿no? Aquel que está sufriendo, ¿no? Masa, apoyar a España, que estaba en ese tiempo, en esa guerra civil tan difícil. Al fin de la batalla, dice el poema, quizás te acuerdas. ¿Sí? ¿Recuerdas? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: levántate, no mueras. Pero el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron dos, repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no puede hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. El poema habla de que si somos solidarios, de que si todos apoyamos, todo puede ser posible. Incluso hasta vencer a la muerte puede ser posible. Porque el cadáver estaba ahí muriendo, dicen, ¿no? Fue uno, fue dos, fueron 1000, 500,000. Pero cuando fueron todos a apoyar, hasta el cadáver pudo levantarse. Ser solidarios es importante. Bien, muchachos, entonces, César Vallejo tiene 3 etapas poéticas. En cada etapa hay características. Yo me he centrado más en la parte teórica, porque entiendo que ustedes son
un ciclo que por ahí ya conocen, ya saben y necesitan sobre todo reforzar la parte teórica y miras al examen, porque también de verdad yo podía haberte contado un poquito más sobre la biografía de Vallejo, datos anecdóticos que son interesantes, pero entiendo que ustedes están más centrados en el ingreso, que es lo más importante, por eso me centré más en lo teórico, que es lo que te va viendo en tu examen. A veces me preguntan a mí, Enrique, ¿qué debo estudiar para el examen? Lo que siempre les digo, en todos los ciclos que he estado, en los lugares que trabajo, estudia características del autor, estudia características de la obra, tanto de fondo como de forma. Fondo quiere decir la temática, el contenido. Forma quiere decir el estilo, la manera como escribe el autor. Eso es, y en eso nos centramos, por eso una clase, digamos, hoy día un poco más teórica y no tanto anecdótica, curiosa quizás. Ahora, pero como el tiempo avanza también, hay que marcar algunas preguntas, muchachos. Si no marcamos las preguntas también nos complicamos, ¿no? A ver, entonces... una curiosidad. Ah, ya, a ver. Por ejemplo, a ver, sobre César Vallejo, ya, a ver. A ver, Vallejo, algo que quieres que te diga. Bueno, te comenté, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué fue a prisión, no? ¿Por qué fue a prisión? A ver, ya, una curiosidad, aparte de por qué fue a prisión. Cuando a César Vallejo estaba en España, por ejemplo, ¿ya? Estaba en España, en diferentes lugares, ¿no? Tú sabes que viajó a España, viajó a Francia, ¿no? Perú, Francia, y de ahí a muchos lugares de Europa. Entonces Vallejo vivía, ¿de qué vivía Vallejo? ¿Verdad? Vallejo era pobre, ¿no? ¿De qué vivía Vallejo? A ver, ¿alguien sabe de qué vivía Vallejo? Antes de que te cuente algo, a ver, ¿de qué vivía Vallejo? ¿Cómo se sustentaba económicamente para viajar, para estar en Europa? A ver, se sustentaba así como has dicho, escribiendo en revistas, ¿no? Escribiendo en diarios. Y un día Vallejo, esto en Europa, le piden que escriba un cuento, que haga un cuento para niños, y a él le pagan por eso. Y ya, por supuesto, dijo César Vallejo, voy a escribir un cuento para niños, y por eso me van a pagar. Escribió su cuento para niños. Escribió Paco Yunque, ¿te acuerdas? Paco Yunque, Paco Fariña, Humberto Grieve, el chico blanconcito, el hijo del dueño de la casa donde la mamá de Paco Yunque trabajaba, no sé si te acuerdas. Ya, ese cuento habla de abuso, de maltrato. Y César Vallejo escribe el cuento y lo entrega a los editores, ¿no? Ahí está mi cuento, ¿no? Entonces los editores le dicen, bueno, para hacerte el pago, ¿no? Revisan el cuento y dicen, oye, pero César, este cuento habla de maltrato, de discriminación, de abuso. ¿Este es un cuento para niños? Claro, ese es un cuento para niños, pero así, no, este cuento no te lo podemos publicar, le dijeron. ¿Pero por qué no? Es que es muy triste, es para niños y es muy triste. Es que estamos acostumbrados a los cuentos felices, finales felices, y no le publicaron. ¿Sabías que el cuento Paco Yunque no lo publicaron porque tenía un final muy triste, tenía escenas de discriminación muy fuerte que no fueron aceptados por los editores? Paco Yunque es un cuento también póstumo, publicados después de la muerte del autor. Ya te comenté, hay mucho de eso, pero vamos con las preguntas mejor. Gracias, acá la gente está muy atenta, los participantes. Son muy participativos. Sí, son muy participativos, por chat, ahí está. Ya, jóvenes, a ver, aquí tenemos alguna, pero es que la vida real. Sí, pues, esa es la vida real, sí. Ya, a ver, vamos a marcar las preguntitas. Ya, vamos a marcar las preguntitas. Ya, vamos con la número 1, un ratito. ¿Me puedes hacer un lapicero, por favor? Ya. Aquí acabamos, 4:45 acabamos, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, respecto a la verdad o falsedad, dice aquí, ¿no? A ver. Tú también me puedes ir diciendo, ¿ya? A ver, enunciado, vamos con el primer enunciado, ¿ya?
Respecto al vanguardismo, el artista es consciente de vivir en una sociedad tecnológica. Eso es verdadero. Vamos a ponerle verdadero. Verdadero. Ya, los poetas son contrarios a la modernización del lenguaje. Eso es, no son contrarios, eso es falso. Le ponemos falso. Ya, solo las chicas. Ah, ya, pero los chicos también. Hay un chico que escribió acá, ¿no? No solo las chicas. A ver, por ejemplo, hay un chico que escribió. ¿O qué, de verdad? Solo las chicas, ¿no? Ya, pues, Ay, creo que sí, tienen razón, ¿no? Para saludar, creo que sí, fueron los chicos, amigos. Los chicos. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos a... Ah, no. Ya, mejor no digo nada y sigo marcando. Ya. 3. Las formas métricas empleadas provienen de la lírica tradicional. Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque si yo siguiera las métricas de la lírica tradicional, la métrica sería fija. ¿Me entiendes? O sea, yo usaría ¿qué cosa? Tercetos, sonetos, octavas. Y eso no es así. Entonces, eso es falso. En todo caso, usan el verso libre. Experimentan con los versos y todo ello. Los escritores asimilan las representaciones del mundo inconsciente. Eso sí, verdadero. ¿Ya? Entonces la clave sería la letra D de dedo. 1 D de dedo. ¿Puedes marcar 1 D de dedo, por favor? Ya, listo. ¿Ya? 1 D de dedo. 2. El vanguardismo evidenció una actitud antirracionalista, ya que se inclinó por un subjetivismo extremo. Esta actitud lo llevó a alejarse ya, listo. A ver, por ejemplo, no puedes marcar la letra B, ¿no? ¿Se alejó del verso libre? No, ellos tienen verso libre. Aquí la mejor opción sería la letra E. El vanguardismo evidenció una actitud antirracionalista, ya que se inclinó por un subjetivismo extremo. Esta actitud lo llevó a alejarse del lenguaje cotidiano, porque busca explorar la dimensión espacial del poema. La E sería la mejor opción, ¿no? En la 2 la letra E. ¿Cuál sería otra posibilidad? A ver, ¿prefiere la prosa poética para expresión? O sea, no exactamente la prosa poética, ellos preferían también el verso, o sea, de todo un poco. De vida ordinaria, el verso libre, poesía, alejarse del... No, está bien. La 2, la letra E, la mejor opción. 3, a ver, 3, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué características del vanguardismo peruano exponen en los siguientes versos de César Moro? A ver, características del vanguardismo, tiene que ser del vanguardismo. Ya, a ver, apareces, la vida es cierta, el olor de la lluvia es cierto, la lluvia te hace nacer y golpear a mi puerta, oh árbol, y la ciudad el mar que navegaste, y la noche se abre a tu paso y el corazón vuelve de lejos a asomarse hasta llegar a tu frente y verte como la magia resplandeciente, montaña de oro o de nieve, con el humo fabuloso de tu cabellera, con las bestias nocturnas en los ojos y tu cuerpo de rescoldo con la noche que riegas a pedazos. Ya. A ver, vamos por aquí en un ejemplo de la representación. Ya, ahorita lo digo eso, ¿verdad? Verso libre. Yo primero te pregunto, en la número 3, ¿hay verso libre? ¿Hay verso librismo? Sí. Ahora te comento sobre el inconsciente, ¿ya? Lo voy a retomar, no hay problema, lo retomo. Ya, lo retomo. ¿Hay verso libre? Sí hay verso libre, porque como tú te das cuenta, el primer verso dice, apareces, el siguiente, la vida es cierta, y es un verso más extenso, ¿no? Así que... No, y así vamos notando las diferencias de la extensión de cada verso. Así que sí, la número 2 es verdadero. Luego dice, la número 2, ¿no? 2. Ya. A ver.
Luego tenemos la relevancia de la cotidianidad. Pero eso no es un rasgo del vanguardismo, así que no podemos marcar ese. El uso del nivel espacial del poema. La influencia nociva de la tecnología. Ya, lo que pasa es que la influencia de la nociva de la tecnología, eso no habla en el poema. A ver, o qué palabra de tecnología podríamos encontrar ahí. No habla, ¿no? No sé, ferrocarriles, trenes, automóviles, no sé, ideas así, no hay. No hay. Más bien habla de la ciudad un poquito, el mar, la naturaleza. Ya, así. Ahora, el uso espacial del poema es como cuando tú haces un caligrama, ¿no? O sea, puedes ubicar tu poema en cualquier parte, pero ahí no, este es un poema escrito un verso debajo del otro. Aquí tenemos que marcar la 1 y 2 nada más, ¿no? Era buscar una mejor opción de solo 2, pero también podemos marcar la 1 y la 2, ¿ya? Porque el poema sí habla de un aspecto cotidiano, si bien es cierto, lo cotidiano, digamos que no es algo preponderante en la vanguardia, pero en el poema sí se evidencia, al menos aquí sí. Así que marcamos la 1 y 2. Luego la número 4 nos dice respecto al poema polirritmo dinámico a la motocicleta de Juan Parra del Riego, ¿qué característica del vanguardismo podemos identificar? A ver, ¿qué poema, qué verso o qué alternativa creemos que es cierto? Yo todas las tardes me lanzo al tumulto de las avenidas, sobre un trepidante caballo de hierro, mi motocicleta, zumban los pedales, palpita la llanta, y en la tranqueartería febril del motor, yo siento que hay algo, que es como mi ardiente garganta, como mi explosionante secreto interior. Ya, este poema sí está asociado un poco más, ¿no?, a lo que viene a ser futurismo, dice motocicleta, ¿no? Es casi una oda a la velocidad y a la motocicleta, a la máquina. A ver, la letra A no puedes marcar, ¿verdad? La letra A no puedes marcar porque dice que tiene rima y hemos dicho que acá no hay rima, así que la A no puedes marcar. Aquí la mejor opción, chicos, ya por un tema de tiempo voy a saltarme, y la letra E. Presenta un novedoso léxico el cual refiere a las máquinas, como motocicleta, por ejemplo. ¿Ya? Así la letra E. 5. Es el poema número... ¿Qué número es? 32, ¿verdad? 32. Wow. Bueno, a ver si alguien puede leerlo. 999 calorías. Rum. Trapr. Rach. Chaz. Serpentínica. Del discochero. Enjirafada al tímpano. Ya, wow. Ese es un poema, obviamente, de César Vallejo y es de la vanguardia. ¿Qué opinas de la letra D de dedo en la número 5? D de dedo. A ver, ¿qué opinas de la D de dedo? ¿Está bien? A ver, ¿cómo le va? D de dedo y... Sí, claro, por supuesto. El lenguaje, ¿no? Es una ortografía irreverente al canon, o sea, distinto al canon, diferente al canon. Luego nos piden que marquemos respecto al estilo del poema los 9 monstruos. A ver, respecto al estilo, a ver, de los 9 monstruos. A ver. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca arremetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud tan mortal. Yo leyendo podría marcar, por ejemplo, oposiciones, ¿no? Cariño doloroso, así quizás. Pero no, hay que leer las opciones. Paralelismos. Dudo.
Claro, es la letra A, ¿no? Busca dramatizar su poesía. Busca dramatizar su poesía, correcto. Es el lenguaje de conversación, casi de diálogo que hay, ¿no? ¿No? Así que la letra A. Bien, 7. A ver, respecto al indigenismo en el Perú, ¿ya? A ver. Claro, aquí lo correcto sería, se entabló una discusión sobre la identidad nacional, porque lo que busca es básicamente la revaloración de la cultura andina. Ante la pregunta, ¿qué busca el indigenismo? La revaloración de la cultura andina. ¿Ya? Así es. Vamos con la número 8. ¿Ya? Respecto al tema del indio, Enrique López Albújar muestra al indio en todas sus dimensiones. Falso. Tiene una imagen parcial nada más. Falso. González Prada expone que había que reivindicar al indio sus derechos. Eso es verdadero. Verdadero. Mariátegui propugna la refundación de un Estado peruano indígena. La novela Aves sin nido de Turner denuncia la opresión. Verdadero. Así es. Y sería 2-4, la letra 8A, efectivamente. ¿Puedo dejarles de tarea las últimas? Ya, yo te las doy ahora a ti, para que tú se las pases. Chicos, muy bien. Chicos, yo quería pedirles su apoyo, porfa, en las últimas 3 preguntitas, ¿ya? Y, a ver, vas resolviendo y yo voy a enviar las claves con la señorita tutora, ¿ya? Las últimas 3 nada más. Quería agradecerte por tu tiempo, quería agradecerte sobre todo porque yo estoy hablando y tú enviabas el poema, yo estoy hablando y tú decías, mandabas la característica o la frase a la que yo hacía referencia. Como te dije, cuando vine para acá, el gerente me dice, Enrique, este es un salón, ¿no? virtual y tienes que meterle fuerza, sobre todo la parte académica, me dijo, ¿no? Enfatizó en eso. Y tenía razón, ustedes son una aula muy, muy académica, una aula diferente quizás a otras donde busquen otro estilo, ¿no? Así que yo te agradezco tu tiempo y que te dediques a eso principalmente. Lo que buscamos acá en Grupo Ciencias es eso, lo académico, el esfuerzo tuyo, de la tutora, de todos en realidad, ¿no? Porque tú logras el objetivo y todos vamos a ser felices. Así que fue un gusto haberte acompañado, espero ver